Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mis aferrados. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Espero que todo esté muy bien y antes de comenzar esta nota, los invito a suscribirse a mi canal, activen la campanita de notificaciones, presionen en todas para que ustedes sean los primeros en estar informados y de esa manera me ayudarían bastante. Y bueno, esta es la nota. El doctor Hugo López-Gatell admite discrepancias con gobernadores por el semáforo de alerta de la pandemia. Y sin tanto que hablar, a continuación damos inicio. Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. ¡Arrancamos! Así es, amigos, hoy estamos a 30 de julio y aquí estamos con otra nota más. Bienvenidos a su canal. Y bueno, el doctor Hugo López-Gatell rechazó que el encuentro con gobernadores se haya tratado de una reunión ríspida, pero admitió que hay diferencias. Y bueno, esto lo dijo durante la conferencia de prensa de este jueves. Y bueno, amigos, sin tanto que hablar, a continuación les presento el video. Acompáñenme. Oiga, doctor, un par de cosas. A propósito de la reunión que hubo con los gobernadores, tengo un par de preguntas sobre el tema. Tengo entendido que se trató de una reunión ríspida, que incluso se habló, usted, para ser más específica, de la posibilidad de aplicar sanciones administrativas o incluso penales si hubiera algún tema con el asunto del semáforo. Que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, intervino para tratar de atemperar los ánimos en la discusión, que se citó a una reunión el lunes aquí en la Ciudad de México con la secretaria y los gobernadores a través de la representación de la CONAGO. Hasta donde sé, usted no está confirmado todavía. Y que hubo algunos eventuales señalamientos entre el gobernador de Yucatán y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Me gustaría saber si esto es así, cuál fue el asunto del diferendo con la aplicación del semáforo que sigue, será una política que se mantiene. Y finalmente, que esta disposición de aplicar sanciones no era la postura del gobierno federal. Eso fue lo que dijo la secretaria de Gobernación. Me gustaría que usted pudiera aclarar el tema. Con mucho gusto. Gracias por hacer la pregunta y sospecho que es la pregunta que tienen varias y varios de ustedes. Qué bueno que tenemos esta conferencia de prensa y qué bueno que todos los días tenemos la oportunidad de informar. Lo que usted escribe, no hay duda que está amparado en hechos reales, pero llama mucho la atención cómo quien lo comunica, quién es el intermediario, quien filtra la noticia, quien saca la foto de la pantalla de la videoconferencia, a nivel de una oficina federal o a nivel de una oficina estatal o donde sea. A veces, quizá no tan pocas veces, prefiere dar una historia que parezca más llamativa, vamos a llamarle. Le comento, y no solo a usted, le comento a la sociedad, este tema, el semáforo, los gobiernos estatales, el gobierno federal, qué implica, qué lo sustenta, para qué sirve. Todo esto es muy importante. El calificativo de ríspida, yo no la veo ríspida. Tenemos 8 semanas reuniéndonos, semana tras semana, a veces más de una vez por semana, el gobierno federal con los gobiernos estatales, en la mayoría el gobernador, la gobernadora o la jefa de gobierno, en la mayoría. Hago notar que algunos estados prácticamente nunca han estado sus titulares del Poder Ejecutivo. Han estado representantes, desde luego siempre son personas muy autorizadas, personas muy competentes, pero por alguna razón sistemáticamente hay gobernadores que no asisten a la reunión. Quizá eso es parte de la nota que quisieran documentar. La otra cosa es que esta idea de lo ríspido es muy importante visualizar el contexto que vivimos todas y todos. Lo que viven las personas titulares de los poderes ejecutivos estatales, es decir, los gobernadores, que son 30, la gobernadora de Sonora, que es la única mujer gobernadora, y la jefa de gobierno,
son preocupaciones que en todo momento nos parecen absolutamente legítimas. Absolutamente. Esto no es la primera vez que lo digo. Ustedes lo han oído, ustedes lo han oído. Cada vez que hablamos de este tema, reconocemos, y hablo en plural porque no es una apreciación de mi persona, es la postura del Gobierno de México, reconocemos el trabajo tan valioso, tan dedicado, tan responsable que hacen los 32 titulares del Poder Ejecutivo estatal. Vayan o no vayan a la reunión, declaren después que no, que ellos van a hacer otra cosa, no importa. Lo que están haciendo los gobiernos estatales es un acto de responsabilidad, de congruencia, de atención a la población que gobiernan, que son los estados. En algunos casos, el énfasis mayor es en el tema de la protección directa de las personas en relación con COVID. Y les recuerdo a ustedes, a todos y todas, este elemento que se vive en todo el mundo. La pandemia de COVID afectó a toda la humanidad, toda la especie humana, todos los países del mundo. Y en todos los países, países con bajos ingresos, países con ingresos medios, países con ingresos altos, en todos los países se vive una dificultad para reconciliar dos elementos que hay que cuidar: la salud y la vida, de manera directa, en la medida en que tenemos una partícula biológica, tenemos un fenómeno natural que además ocurre periódicamente a la humanidad, que puede causar la muerte, puede causar daño grave, puede afectar la salud de las poblaciones. Y no perdamos de vista que en este lado, este fenómeno encuentra a la humanidad en su conjunto sin una vacuna, sin un tratamiento, sin un mecanismo efectivo que interfiera con la transmisión y con un enorme desconocimiento sobre cómo este virus produce enfermedad, porque es un virus nuevo para la especie humana. Y para lograr proteger a las personas, tenemos un conjunto de intervenciones, algunas no tan efectivas, algunas muy dependientes de la conducta humana. No voy a volver a hablar del cubrebocas, pero es una de ellas. Y otras muy dependientes de la conducta social, la sana distancia masiva, la mitigación comunitaria. Ese es un lado. Y del otro lado tenemos la consecuencia negativa de lo que ocurre en el primer lado. Para lograr reducir los contagios, para reducir el número de casos diarios, necesitamos estar físicamente distantes y necesitamos hacerlo de manera masiva, por millones. Lo hemos necesitado, ya llevamos 5 meses en ello. Y la consecuencia o las consecuencias son una afectación de la economía mundial muy importante, sin precedentes en un siglo, y una afectación de las economías nacionales y de las economías subnacionales, es decir, los estados, y de las economías locales. Y estos efectos secundarios, efectos adversos, pueden llevar también a daños graves de las personas, a empobrecimiento, a catástrofe financiera, con una serie de ramificaciones: desempleo, aumento de la inseguridad pública, etcétera, etcétera. Y en última instancia, repercuten sobre la salud y sobre la vida. Y regresamos al punto 1. ¿Por qué digo esto ahorita? Porque me interesa que ustedes visualicen, más que si fue ríspida y que si se enojó Perengano y que si le dijo a Mengano y que si López-Gatell les dijo que sanciones, ahorita hablamos de eso, pero me interesa para la sociedad, ya veremos cómo cada uno de los medios interpreta lo que aquí se dice, pero ahí está el testigo social de lo que aquí se dice. Esta dicotomía, esta tensión entre dos elementos a reconciliar, que son difíciles de reconciliar, que lo vive todo el mundo, lo viven todas las sociedades y lo viven todas las personas y lo viven todos los gobiernos. Pues nuestros gobernantes estatales, los y las 32, lo viven
de una manera muy aguda. Y lo que se comentó hoy en la sesión, el contenido es parecido a lo que venimos comentando desde hace 8 semanas, pero hoy efectivamente fue llamativo, diría yo, el nivel de inquietud que tenemos en plural todos, y estoy seguro que ustedes también, espero que también ustedes, y también ustedes. Y expreso mi respeto a los gobernadores que expresaron distintas posturas. Expreso mi respeto, por ejemplo, a un gobernador, Carlos Joaquín de Quintana Roo, que de una manera por demás elocuente expresó su preocupación por la enorme tensión social que implica la contención de la economía quintanarroense, que depende mayormente del turismo. De un gobernador, Mauricio Vila, que ha expresado también la inquietud de reactivar la vida social en Yucatán y mantener las expectativas de solvencia financiera. De una doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, que ha hecho un trabajo también estupendo en ir mediando una de las poblaciones más complejas por su densidad, por ser el centro económico en muchos sentidos del país. De un gobernador, Carlos Mendoza Davis, que desde hace semanas nos ha expresado la vivencia de ver gente que está en desempleo porque también Baja California Sur depende de la industria turística. De un gobernador del Mazo que es partícipe de la área metropolitana y que tiene estas tensiones que implica compartir una de las megalópolis más grandes del mundo con una realidad rural también en su estado, etcétera. Por mencionar solo algunos, de una gobernadora, Pavlovich, que también tiene una multiplicidad de industrias, la industria de la construcción, la industria de automotriz, la minería, y que para ella una gran complejidad es que una vez que estas industrias han sido abiertas, enseguida hay una actividad de transmisión que es un poco irremediable en la expectativa de la sociedad sonorense. Por mencionar solo algunos de los que hablaron hoy. Entonces, creo que merecen mucho respeto los gobernadores y las gobernadoras. Y si se redujera a una idea frívola, quisiera expresar anticipadamente esta idea, frívola de es que Gatell los regañó, es que se pelearon con Gatell, yo no importo, eso ya lo hemos dicho muchas veces, o se pelearon con el gobierno, o federales contra estatales. Creo que sería faltarles el respeto a las gobernadoras y gobernadores, y con ello a la sociedad de cada uno de los estados. Ahora, ¿qué elementos estuvieron en juego hoy, o en discusión, o en conversación, en construcción colectiva? A lo largo de la semana, concretamente el lunes pasado, el nuevo presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el gobernador Juan Manuel Carreras de San Luis Potosí, planteó con los miembros de CONAGO, con los gobernadores, y nos planteó a nosotros en el gobierno federal, específicamente al secretario Jorge Alcocer, que tuviéramos un espacio de reflexión utilizando el mecanismo de CONAGO, con él como presidente y con el gobernador Mauricio Vila, quien es presidente de la Comisión de Salud de la CONAGO, y un grupo técnico, donde evidentemente participé yo y estuvieron mis colaboradores directos. Y el propósito básico, y es el espíritu del consenso que subyace a esta relación, es que a nadie en el país, a nadie le sirve esta percepción de que el semáforo está sujeto a vaivenes políticos, a deseos políticos, o que es un acto de estira y afloja de fuerzas políticas, porque no es así. El semáforo es un instrumento técnico, es el instrumento técnico que dispuso el Gobierno de México, que ha sido conversado a lo largo de 2 meses con los gobernadores, y que como todo instrumento técnico puede ser perfectible, puede ser sujeto de ampliaciones, de reducciones, de especificaciones, y lo ha sido a lo largo de este proceso. Entonces, la conversación del lunes fue muy productiva, el doctor Alcocer, nosotros los técnicos, y llegamos a algunas ideas fundamentales.
La primera es que en el lineamiento del semáforo, más allá de la mecánica matemática de la evaluación y los indicadores, nos beneficiaríamos de una precisión sobre el proceso. A qué hora se hace el corte de información, cuáles son los sistemas de información que se utilizan, en qué momento se hace la evaluación, se le manda a través de CONAGUA a los gobiernos estatales, y el espacio de reflexión, que siempre es bienvenido, para poder identificar si hubo algún elemento que no fue considerado en la calificación específica de cada estado. Esto se agregó al documento. Por su parte, el gobernador Vila expresó una inquietud que, vuelvo a decir, nos parece completamente legítima, que es que pudiera existir una discrepancia entre la disposición federal y la evaluación local que tienen los estados de cuál es la situación. ¿Por qué pueden discrepar? Por muchas razones, pero básicamente es convertir el semáforo, que tiene un carácter general. Ustedes conocen que el 14 de mayo se publicó en el Diario Oficial la disposición general, que es lo que le corresponde a un gobierno nacional, es lo que la Ley General de Salud le da como atribución a este respecto al gobierno nacional, al gobierno de México. Eso se publicó, pero el secreto está en los detalles. Lo que dice el texto del acuerdo del 14 de mayo es lo que aquí el doctor Alomía y varios hemos estado presentando periódicamente. En rojo pueden estar abierto esto, en 50% de aforo cuando se pasa a naranja, los bares, los restaurantes, los cines, los teatros, todo lo que hemos explicado aquí una y otra vez. Pero no es lo mismo este elemento general para un estado que tiene 70% de su generación económica en el turismo, que para un estado que lo tiene en la minería, que para un estado que tiene una economía más diversificada o con una entidad federativa como la Ciudad de México. No es lo mismo. Y la complejidad de traducir esa generalidad a detalles específicos, disposiciones administrativas concretas, los cines cierran o los cines abren o los teatros solo con XY mecanismo. Nadie mejor que los estados, que los gobiernos estatales, para calibrarlo, para identificar la aplicación concreta. Ese fue el consenso, sí, como dije, consenso en la conversación del lunes pasado. Ahora, ¿cuál fue el elemento crítico de hoy? El elemento crítico fue este fenómeno de compartir la responsabilidad. No es nuevo. En términos jurídicos esto se llama concurrencia. Y esto, para los fines que nos ocupan, que son la salubridad general, fue establecido en la Constitución y en la Ley General de Salud, en esta última, desde 1984. Y está claramente establecido en varias disposiciones de la Ley General de Salud, entonces esto no es nuevo. Pero, y fue el motivo de la conversación de hoy, al hacer la revisión del texto del semáforo, no del instrumento técnico, ni de los indicadores, ni de los criterios de selección y de las bases de datos, sino en lineamiento y en respuesta a la inquietud de los gobiernos estatales de que se especificara con mayor claridad las condiciones en las que podrían diferir lo federal de lo estatal, identificamos que era muy importante también dejar preciso este elemento que proviene de la ley desde 1984 y que fuera explícito. ¿Cuál es el tramo de responsabilidad federal? ¿Cuál es el tramo de responsabilidad estatal? Finalmente, en la conversación, esto es una apreciación personal, otras visiones podrían discrepar, en un ánimo donde llevamos un desgaste de 5 meses de epidemia en México y ya de 7 meses de epidemia en el mundo, con esta tensión entre la realidad social y económica y el tema de salud, y donde todavía nos esperan meses de epidemia, vuelvo a decir por una vez más, esta es y será una epidemia larga,
Pues obviamente este componente generó inquietudes. ¿Qué ocurrió? Que decidimos, de común acuerdo, los gobiernos estatales, los que acudieron a la sesión, que son la mayoría, y el gobierno federal en conjunto, que teníamos que dar dos salidas para seguir procesando estos elementos. Una salida técnica, que es la que a mí me corresponde, en mi carácter no de vocero, sino de subsecretario de Prevención y Promoción, en las atribuciones que me confiere el artículo 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y otras disposiciones, y entre ellas está el presidir la Comisión de Salud Pública del Consejo Nacional de Salud. Desde luego, con el visto bueno del presidente de este consejo, que es el secretario de Salud, veo una salida práctica, técnica, de relativa fácil resolución, que consiste en sesionar con la Comisión de Salud Pública del Consejo Nacional de Salud, identificar de qué forma puede ser más enriquecedora la experiencia de monitoreo de riesgos a través del semáforo, hacer la propuesta al Pleno del Consejo Nacional de Salud. En ese Pleno del Consejo están los 32 secretarios y secretarias de salud de los estados y los titulares del IMSS, del ISSSTE, de Pemex y de las instituciones de salud de las Fuerzas Armadas. Y eso no le veo mayor complicación, y eso es muy deseable recibir retroalimentación de todas y todos. Dicho sea de paso, a lo largo de la semana, 11 estados formularon propuestas, y lo agradecemos, para enriquecer el semáforo, que han sido incorporadas. Y le damos la bienvenida a los demás estados que hasta el momento, a los otros 20, que hasta el momento no han formulado una propuesta. Bienvenidos sean todas estas propuestas. Y luego, punto y aparte, y aquí viene la reunión de la que usted habla el de lunes, y ya todo lo demás es un poco de la especulación y la novela de que si yo no estoy confirmado y tal. No. Ahí mismo en la sesión, la secretaria Olga Sánchez Cordero, en uso de las atribuciones que le corresponden como secretaria de Gobernación, propuso un foro de diálogo para los otros componentes que no son técnicos específicos del campo de la salud pública y son lo demás, lo económico, lo social, la gobernanza, la comunicación, lo político, etcétera, etcétera. Y la secretaria convocó a las oficinas federales, todas quienes tenemos que participar en ese proceso. De entrada está, obviamente, la Secretaría de Economía, la del Trabajo, la de Turismo, estaba también el secretario Miguel Torruco, y desde luego las secretarias Márquez y Alcalde, la Secretaría de Salud, y por supuesto está en la lista el secretario Alcocer, el IMSS, el ISSSTE, etcétera. Y desde luego participaré en la reunión. Hasta ahorita no ha habido ninguna necesidad de confirmar nada, se asume que así será. Entonces, cierro diciendo, qué bueno, quizá me adelanté a la pregunta que iban a hacer algunos de ustedes, para que ojalá, y vuelvo a hacer un llamado, tampoco es la primera vez que digo esto, ojalá siga el empeño de la sociedad, de todos y todos ustedes, de los comunicadores que son parte importantísima, indispensable de la sociedad, de tener una respuesta de Estado, de tener una respuesta responsable en donde tengamos claro que la prioridad número 1 es proteger la vida y la salud de las personas que residen en este país. Todo lo demás es secundario. La economía, como lo expliqué al inicio, y la vida social, la vemos como parte de este empeño de proteger la salud, la vida, y ahora voy a extender, y el bienestar de la población. Y todo lo demás, que si hubo una discusión, que si le dijo esto, hay que subir el nivel, ir a lo trascendente. Estoy seguro que la sociedad eso es lo que espera de todos y todas. Esa es mi respuesta. Así es, amigos, como terminaron de ver el video, dice el doctor Hugo López-Gatell, no hubo amago, no va a haber amago.
Lo hemos dicho, la manera de actuar del gobierno de México no es a través de amagos. Nuestra manera de actuar es con base en la ley, dijo el doctor en su conferencia de prensa. Y bueno amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerden, si no se han suscrito a mi canal, suscríbase. Es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que siga llegando muchas más personas y formen parte de esta hermosa familia Ferraz TV. Regálenme un like, nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo y servidor, Noticias del Ferraz TV Internacional, las noticias en caliente. Gracias, buenas noches mis aferrados chidos, nos vemos mañana, cuídense. Suelta la cumbia Ferraz.